y, este, y y la honestidad. Encontré archivos exactamente idénticos, idénticos, uno a uno. Lo único que cambiaba es el nombre y el apellido en el primer renglón, y el resto del archivo exactamente el mismo. O encontré el mismo archivo, digamos que yo soy estudiante, entregado en un enlace y el mismo duplicado. De pronto le cambiaron la portada y le recortaron la primera parte del primer ejercicio y el resto de ejercicios los mismos. O sea que haciéndome creer que sí está la actividad completa colocada en el otro lugar. Bueno, entonces, con respecto, si alguien no voy a conversar, solo les voy a dar a conocer novedades, detalles. Y yo les di el desplazo hasta el final y se los dije que le iban a dar hasta el final. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que hasta el final corrijan, que no envíen, que no traten de hacer fraude. Bueno, sí, muchos encontré de esos detalles, eh, pero no tengo anotado quiénes sí, quiénes no. Solamente tomé una política. Dije, bueno, voy a considerar, no voy a poner cero. A los que ya son exactamente demasiado parecidos, tienen una nota bien baja. A los otros les puse un porcentaje y a los otros que se esforzaron tienen un mayor promedio con respecto a las actividades. Entonces, pero en el segundo parcial no voy a hacer eso. En el segundo parcial, cuando solicite un archivo para que entreguen, y si me entrega exactamente el mismo archivo de otro compañero, los dos tendrán cero, ¿verdad? El uno por prestar y que copien uno a uno y el otro por copiar. Si quiere ayudar a su compañero, lo puede ayudar. Cuando yo les digo reúnanse en el grupo, explique, pero la letra, cuando escriben, es diferente, por lo menos tómense la molestia de escribir y hacer, porque en el momento que usted escribe, pregunta, interactúa, aprende. Cuando repite, yo les decía, hagan los ejercicios de entrenamiento. Esas son las únicas recomendaciones. ¿Cómo voy a evaluar el segundo parcial? Las tareas las voy a enviar. El día de hoy dije que no voy a evaluarlas porque como estábamos en feriado, fin de año, algunos van a estar de viaje, etcétera, voy a considerar esas festividades y vamos a empezar con la primera revisión de tareas enviadas en la próxima semana. A las 7:30 en punto, voy a empezar con la revisión. Máximo voy a esperar hasta las 7:40 que se termine de conectar alguien. Pero empezaré con los que ya estén conectados a las 7:30, la revisión. Si alguien ingresa después de las 7:45 o 8 de la mañana, ya ese tiempo de revisión ya quedó fuera. Tendrá que asistir a la revisión de la tarea a la hora de la tutoría. Si alguien tuvo, porque no me alejo de que alguien tenga, como el caso del joven Villasís, que tuvo un inconveniente de internet, eso puede suceder. No se va a quedar fuera sin su nota. Podrá, eh, podrá asistir a la hora de la tutoría para hacerle la revisión. ¿Ok? Entonces yo coordinaré si ese es el caso. Pero no es que todo el mundo va a tener problemas a las 8 de la mañana, serán unos cuantos estudiantes, ¿no? Esa es la novedad. ¿Y cuáles son las lecciones? Las lecciones son evaluaciones que no van a ser como en el primer parcial o en el examen. Yo les explico y luego evaluaré en forma acumulativa lo que vi la semana pasada y lo que vi esta semana. Todo será evaluado. Y en cada semana habrán evaluaciones, lecciones, con preguntas cortas, a través del chat o a través del aula virtual. Entonces, en el momento de la clase, empecemos con la lección. Usted, bajen la mano, por favor. Entonces, primero, habrán revisión de tareas. Y no es que me va a entregar el archivo copiado idéntico. Usted debe mantener
Si usted me escribe una respuesta y yo cojo al azar y le digo que me muestre en pantalla los ejercicios y usted no los tiene, tendrá con un cero y cero inamovible, un cero irrecuperable, ¿sí? Porque, porque ha dicho lo que no es. Pero si tuvo un inconveniente que no me aparte, si tuvo una dificultad que no me aparte, que es honesto, tendrá una posible oportunidad de recuperar esa nota de esa tarea incumplida. ¿Ok? Ya. Entonces, esperemos un ratito. Señor Játiva, ¿está aquí presente? Buenos días, ingeniera. Bueno, usted está tratando de iniciar una nueva sesión, me salió en el Zoom. Cuénteme. Escriba en el chat, por favor, qué es lo que pasa. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿está claro ahora? ¿Sí? Ahora sí le pregunto, señor Villasís, ¿cuántos ejercicios enviaron la semana pasada de tarea? Tres. Y un rango. ¿Cuál sería el dominio? Un voluntario. El dominio sería el espacio muestral del experimento y el rango sería el subconjunto de los números. El rango sería el subconjunto de los números reales, un subconjunto de los números reales. Muy buena respuesta. Otra pregunta. ¿Y cómo denotamos, con qué letra, con qué símbolo representamos a la variable aleatoria? ¿De qué manera la denotamos? Con una letra mayúscula. Con una letra mayúscula. ¿Cuál es la letra mayúscula que utilizamos en la clase anterior para denotar a la variable aleatoria? La X. La X mayúscula. Y entre paréntesis, ¿qué iba? La La S. S. Minúscula. Es la letra minúscula. S minúscula. ¿Es igual a qué? Para que esté completo, A una X minúscula. a una X minúscula. Perfecto, a una X minúscula. Entonces, ¿y ese qué va a representar, Rodríguez Piguave? La S minúscula, ¿qué representaría? Pucha, pucha, Bueno, ¿sí? La S, ¿la S? sí, S minúscula, ¿qué representaría? El espacio muestral. Un elemento del espacio muestral. Ah, La ya. S mayúscula representa el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta, esos son los pequeños errores. Y uno dice, pero si yo contesté bien, decir que la S minúscula representa el espacio muestral es incorrecto. Si yo les pongo una pregunta verdadero y falso y ustedes contestan rápidamente, obviamente que van a sacar mal. La S minúscula representa a un elemento del espacio muestral. La S mayúscula o la letra omega es la que nosotros utilizamos para representar al espacio muestral, que lo estudiamos en el primer parcial. Continuemos con las preguntas de refuerzo y de repaso de la clase anterior. En cómo nosotros representamos cómo nosotros representamos la regla de correspondencia. ¿Alguien me puede describir de una variable aleatoria? ¿Mediante qué? ¿Qué utilizamos?
La regla de correspondencia no era la tablita, donde, por ejemplo, La ponía... representamos, la regla de correspondencia me la pueden expresar en forma narrativa y nosotros la ilustramos y la representamos por medio de en forma tabular. Muy bien. La podemos representar en forma tabular horizontalmente o verticalmente, como lo hicimos en la clase pasada. Muy bien, ¿quién fue el que habló ahorita? Y que dijo por medio de una tablita que no vi. Yo, Reyes Ramírez. Ramírez. Sí, Reyes Ramírez. Esperemos un ratito que se me cerró el archivo de observaciones. A ver. Un segundo, por favor. Para llevar el registro. Tengo que ir por toda la ruta. Docencia. 2022-2. Probabilidad estadística. Telecomunicaciones. Participaciones. Ya en el parcial anterior, ya no, en la semana pasada ya anoté a unos participantes, ahora voy a anotar a otros. A ver. Hoy tiene buena participación Ramírez. ¿Cuál es su otro apellido, señorita? Que no se me grabó espérense, porque si no luego tengo inconvenientes a la hora de procesar los datos. Ramírez. Se me fue la señorita Ramírez. Ramírez Rodríguez. Ah, ya, Rodríguez, gracias. Ok, uno. Los que no contestaron, pero se equivocaron. Pero si está anotado, significa que participó. Si le puse el 0, significa que se equivocó. Si se equivocó, no le bajo puntos. En todas las participaciones de refuerzo, no se bajan puntos, pero sí queda registrado el 0. Sí. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder yo medir si en la siguiente clase no volvió a leer la clase. Y cuando yo le cito los tutoriales, le digo, usted no está estudiando. Y le pregunto qué va a hacer para mejorar. ¿Sí? Y si no va a la tutoría, igual le pregunto qué va a hacer para mejorar. Desde hoy le digo qué va a hacer para mejorar. Entonces, Vaquerizo. Es una estrategia, Vaquerizo, y aquí está el otro joven que se equivocó. Pero sí participó. Por lo menos se esforzó en participar. Ya. Y el que ya vi, sí también está anotado como incorrecto. Igual. Esto bien. Igual. Y las personas y las personas que respondan en mensajes no vale o sí vale. En los mensajes, eso sí, pues después los procesos, eso no tengo tiempo ahorita de ver. Pero Ah, ojo, ya. ojo, ojo. Cuando respondan fuera del tiempo, no vale. Porque ya se ha dicho la respuesta y están respondiendo fuera del tiempo. ¿Ok? Claro. Ah, ya. Que quede Ya. bien claro eso, sí. Cuando yo llamo, les digo, esta participación solamente es oral, no podrán escribir en el chat, solo la citaré oralmente, porque pido que levanten la mano. Si veo que todo el mundo ha levantado la mano, en ese momento pediré que escriban. Después no me alcanza el tiempo para procesar tantas respuestas. Soy muy honesta. ¿Sí? Por eso evalúo alternadamente. Ya, vamos a continuar con otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de variables? Solo oralmente, levanten la mano. Variables aleatorias. Se demoraron mucho en levantar la mano. A ver, 2 voluntarios. De la Cruz Vera, solo un voluntario. Cuéntenos de la Cruz Vera. Ibarzola. Está la discreta. La continua. Y la continua. ¿Y qué es la discreta? La discreta toma valores múltiplos de un valor mínimo y que pueden enumerarse. Perfecto, esa es la clave, que pueden enumerarse. ¿Y la continua, Barzola? Son valores, ¿cómo le dice? Continuos. Consecuentes. Incompleto, no está tan bien, medio.
media respuesta. Alguien que diga completa la respuesta. Bien, correcto. Se puede tomar valor, A ver, Vaquerizo, le escucho. se puede tomar cualquier valor dentro del intervalo. Dentro de un intervalo. Entonces, y en los ejemplos que vimos en la clase, ¿qué ejemplos revisamos? Sobre la discreta es sobre el número creo que era el número de veces que sale cara, algo así. El número de veces, lo que se pueda contar, el número de veces de algo, de cualquier experimento, cualquier suceso, evento, ¿verdad? A ver, otro ejemplo de los que vimos en la clase, alguien de este paralelo que no sea Vaquerizo y de la Cruz. Ejemplos revisados en la clase anterior, no es revisión de tarea. La tarea me la presentan la próxima semana. En la variable aleatoria continua vimos la estatura de un estudiante como un ejemplo. Muy bien, eso fue. Yo mencioné verbalmente otro ejemplo. ¿Quién puede mencionar el otro ejemplo? Que lo mencioné en forma oral. ¿No se acuerdan? Ya. Entonces, eso solo como muestra, ¿no? Vayan a revisar los apuntes y después se darán cuenta que tienen que venir haciendo la clase, venir leyendo, porque es la continuación para otros conceptos. Si no lo tienen claro, se les va a hacer difícil. Y se les va a hacer difícil resolver los ejercicios. Aquí no me cogí el formato. Ya, déjenme ver las participaciones del C2, del segundo ciclo. Vamos con otra pregunta rápidamente. Entonces, en la clase anterior también, una vez que ya aprendimos a representar, antes de resolver un ejercicio, primero, ¿qué hacemos para poder asignar los valores reales a cada elemento del espacio muestral? Primero hay que definir el espacio muestral como primer paso. Otro paso previo a la definición del espacio muestral, hay que identificar con etiquetas, si es necesario, los posibles resultados del experimento o de acuerdo a la regla de correspondencia que nos den o especifiquen en el problema, ¿verdad? Y luego elaboramos la representación tabular de la regla de correspondencia. También estudiamos, ¿qué otro concepto estudiamos, Beltrán, Magallán, en la clase anterior? No han leído la clase anterior. ¿Qué otro concepto estudiamos o qué otro tema revisamos en la clase anterior? La distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad. ¿Y qué es la distribución de probabilidad, Beltrán? Soy Solano, ingeniera. Ah, la que habló fue Solano, Beltrán no respondió. Gracias, es porque cerré la pantalla. Gracias, Solano. Solano, cuéntenos, ¿qué es la distribución de probabilidad? La distribución de probabilidad nos dice que una variable aleatoria es la función que establece una conexión entre los posibles valores entre variable aleatoria y la probabilidad de correspondencia. Es decir, que ya nosotros identificamos cuáles son los valores reales que se le va a asignar a cada elemento del espacio muestral. Y obviamente, esos valores reales tendrán su propia probabilidad, la probabilidad correspondiente. Entonces, esa relación entre la probabilidad y el valor real que se le fue asignado a cada uno de los elementos del espacio muestral, ¿verdad? La relación entre ese valor real y su probabilidad correspondiente es la distribución de probabilidad o la función de distribución de probabilidad. También la representamos en forma tabular, recuerdan, ¿verdad? Muy bien. Ya, sigamos. Ok, continuamos. Un segundo, dejen responder un mensaje de la sección de clases. A la persona que me envió el mensaje, por favor, debe después adjuntar la justificación del motivo por qué se va a ausentar.
Muchas gracias por comunicar. Continuamos. Bien. Sigamos. Entonces, ¿y qué más vimos? Aparte de los tipos, aparte de la distribución de probabilidad, antes de eso establecimos ¿qué cosa? La relación entre los eventos y las variables aleatorias, ¿verdad? Hicimos la relación entre los eventos y las variables aleatorias. ¿Y qué hicimos ahí? Ejemplos, en donde también escribimos la regla de correspondencia y asignamos ¿qué es un evento antes de continuar? Gabriel Gómez, ¿qué es un evento? Malabé, ¿qué es un evento? Es un subconjunto del espacio muestral. Es un subconjunto del espacio muestral. Muy bien, imagínense, es hora de que se pongan a estudiar aquellos que no pudieron responder qué es un evento. Y si usted no lo llamé y no sabía qué es un evento, déjeme decirle que sí, la cosa estaría muy fea con ustedes. No porque yo lo esté asustando o nada, es porque estoy tratando de que reaccione y que se ponga a estudiar, porque aún tiene tiempo de aprovechar y pasar con un buen promedio en la materia, porque tiene la nota del segundo parcial completa y tiene completa todavía el examen de recuperación. O sea, aquellos que no pudieron responder un evento me hacen saber que si sacaron una nota baja en el primer parcial o tienen más de 40, tienen mucho, ¿sí? Tienen mucho, porque no han estudiado ni lo más básico, ¿verdad? Entonces, yo los animo, por favor, a que se pongan realmente a estudiar a los que no pueden responder esas preguntas. Gracias, señorita Sánchez. Buena participación. Vamos a continuar. Entonces se establece la relación entre el evento y la variable. Entonces, si tenemos un subconjunto, igual vamos a tener una serie de veces que se repite algo, ¿verdad? Por ejemplo, utilizamos que el evento salga cruz solo una vez en el lanzamiento de 2 veces de una moneda. El experimento es el lanzamiento de 2 veces una moneda. Ese es el experimento. Tendremos toda nuestra serie del espacio muestral y tenemos el evento, que es el subconjunto del espacio muestral. Ahora, para poder generalizar un valor fijo de X, que X corresponde también a un valor real, va a corresponder a un evento. En otras palabras, fue lo que dijimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, con eso en mente resolvimos un ejercicio, ¿verdad? Y continuamos con los conceptos de tipos de variables discretas y continuas. Y también hicimos ejercicios y mandé por cada subtema que estoy mencionando, mandé ejercicios de tarea. Entonces, ustedes corroboren en la cantidad de ejercicios que dijeron que yo había enviado. Porque a veces ni eso lo anotan bien o lo tienen claro. Entonces yo sí estoy motivando, porque son estudiantes de la universidad. Entonces elaboramos, ¿verdad? La regla de correspondencia, asignamos los valores, identificamos entre qué valores van a estar los valores reales de la variable aleatoria y con sus respectivas reglas de probabilidades, perdón, para poder anotar qué cosa, la distribución o función de probabilidad. Les envié un ejercicio a resolver acerca de, creo que era que lanzaba 2 veces una moneda y quería la suma de los puntos obtenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar entonces, aparte de los conceptos básicos, ¿verdad? La variable aleatoria tiene sus características. ¿Cuáles son esas características? Una de las características más importantes de la teoría de las probabilidades, o muy importante, es la esperanza matemática. ¿Y qué es la esperanza matemática? La esperanza matemática describe un valor o una posición media, promedio,
En el momento que ya nos dicen una posición promedio, en forma automática, en el eje real, nosotros ya estamos ubicados. Tenemos el eje real, tenemos una posición promedio. Quiere decir que existe un rango de valores y la esperanza matemática estará en qué parte de ese rango de valores, en toda la mitad, ¿verdad? Casi en todos lados, se considera esa característica de la variable aleatoria para tomar decisiones, pero es incompleta. ¿Por qué es incompleta? En el transcurso y desarrollo de la clase ustedes se podrán dar cuenta y al final les volveré a preguntar, o casi al final de este tema de características de esperanza matemática y de varianza y de desviación estándar o típica, que son las tres características importantes de la variable aleatoria, les preguntaré por qué yo decía que la esperanza matemática era una medida incompleta para tomar decisiones. Es buena, muchos la utilizan, pero no es suficiente. Es necesario poder identificar la varianza y la desviación estándar o desviación típica. Entonces, eso como introducción, el refuerzo, ¿verdad? A la clase de hoy fue una introducción de la clase de hoy. Y vimos que es necesario conocer otros conceptos importantes como son los de esperanza matemática. Por ejemplo, si usted considera, o si se considera a la variable aleatoria X mayúscula como la masa de un recién nacido, ¿verdad? Y que su esperanza matemática es de 3 kilogramos, usted enseguida, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cuáles son los posibles valores que estarían alrededor si 3 kilogramos es un valor medio? Un infinito, no sabemos si empieza en 2, 3, si son continuos, no. ¿Verdad? ¿Y ese es un tipo de variable discreta o continua? Les dejo la pregunta como tarea. Primera pregunta de tarea de esta sesión de clases. Primera pregunta de tarea. Las tareas no solamente son ejercicios de desarrollo, son preguntas y se cuentan cuántos ejercicios o temas envié de tarea. También se cuenta, porque es una pregunta. ¿Ok? Ya. Entonces, los valores de la variable aleatoria se pueden concentrar alrededor de ¿qué cosa? ¿O se pueden alejar alrededor de qué? De un cierto grado, en torno a qué? ¿A qué característica importante? Y así es. Se tiene que estar en medio. En torno a la esperanza matemática es la respuesta. En torno a la esperanza matemática, que es un valor medio, ¿no? O sea, los demás valores de la variable aleatoria se pueden concentrar o se pueden dispersar. Concentrar es que se van acercando un poquito más y dispersar o alejarse es que se van alejando un poco más. ¿De qué manera están dispersos los valores? Bien pegaditos, muy alejados, ¿verdad? Podemos ver, eso nos permitirá ver una variabilidad, un cambio, y eso nos permite medir la varianza y la desviación media y típica. Entonces, ahí nosotros podemos tener un poquito más de criterio para tomar decisiones. Es por eso la importancia de estudiar estos temas. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poder mostrarles una ilustración gráfica. Déjenme acomodar la pantalla de tal manera que puedan ver bien. Ok. Y un tema para que resuelvan. Ya. Confirmen, solamente un estudiante me va a confirmar si puede ver la pantalla. Gabriel Gómez, ¿puede ver la pantalla con claridad? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, si uno puede ver el resto, por lógica, sí puede ver. Y si no, tienen que acomodar su pantallita. Sí. Aquí se tapa un poquito porque estoy tratando de verlos.
Me gustaría tener un monitor así más grande para el próximo año, el 2024. Sí. Entonces, si se dan cuenta que aquí está el valor de la esperanza matemática del ejemplo que le di, y en torno a este valor, ¿verdad? Ahí se dispersan otros valores, ¿no? O no importa qué tan cercanos o qué tan lejanos estén los valores, están va desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo representamos de manera general y matemáticamente la esperanza matemática? La representamos de la siguiente manera. La esperanza matemática la vamos a denotar por esta letra. Recuerden que si usted me pone la E solita, eso va a representar a un evento. Pero si usted escribe E de X, así, usted está representando ¿qué cosa? A la esperanza matemática. E de esperanza, ya no de evento. Pero el X mayúscula nos hace saber que es la esperanza matemática de la variable aleatoria X. ¿Okay? Y se calcula de esta manera. ¿Quién puede leer esta expresión matemática? La puede leer en voz alta. Levante la mano alguien que pueda leer esta expresión matemática. El concepto estadístico está dado. Olvidémonos por un instante y ya sabemos que esto representa ¿qué cosa? X minúscula, ¿qué representaba? Tigrero perero. ¿Me está atendiendo, tigrero? Una parte de la variable aleatoria. A uno de los valores, ¿verdad? De un valor real, un valor real, ¿verdad? Que se asigna, ¿verdad? A cada uno de los elementos del espacio muestral. Es decir, X sub Y, X sub Y puede representar cualquier valor. 1, 2, cualquier valor, ¿verdad? Cualquiera de estos valores que están aquí. Pueden haber 1, 2, 3, 4, 5 o varios elementos. Desde 1 hasta N. Pueden ser muchos. 5, 4, 3. ¿Y P qué significa? Vaquerizo Suárez. P sub I, ¿qué significa? El elemento del espacio. ¿Perdón? El elemento del espacio muestral. Preste atención, por favor, señorita Vaquerizo. Vamos a preguntarle a otros de sus compañeros. Almeida, ¿qué representa P sub I? No lo escucho. Escriba en el chat porque tiene problemas con el micrófono. Neira, tómala. ¿Qué significa P sub I? Tapia, ¿qué significa P sub I? A ver, voy a anotar todos los que nombré. Neira. Tapia. Reyes Yegual. ¿Qué significa? Ingeniero, disculpe. ¿Qué significa P sub I? Esto denota valores, cualquiera de n valores. P sub I. ¿Quién respondió que denota N valores? Tapia, ingeniero. Yo estaba hablando, pero he tenido el micrófono apagado. Ya. No sé si estará correcta la interpretación. No, Tigrero Perero. No recuerdo, ingeniero. No recuerda, lo acabo de explicar en la clase del día de hoy. Independientemente que nunca en su vida haya asistido a una clase de probabilidad o de estadística, lo acabo de decir el día de hoy. Algún voluntario que me diga qué significa la P minúscula, su I.
Cueva, cuéntenos. Es la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. No, no es la distribución. No es la distribución. La distribución es la conexión que se establece entre el valor y su respectiva probabilidad. Su respectiva probabilidad. Entre el valor de la variable real y su respectiva probabilidad. X sub y representa el valor de la variable real y P sub y, ¿qué representará? La probabilidad. Lo acabo de decir nuevamente en este instante. Barzola. No era no, distribución dijo que no era. La probabilidad de la Es variable la aleatoria. probabilidad. Es la P sub I representa la probabilidad. P sub I correspondiente a ese valor, correspondiente al valor que esté ahí. P sub I significa que tengo algunos valores de probabilidades. P sub I representa cualquier valor de probabilidad, sea 1, 2, 3, 4. La notación sub I matemática. Es más, yo no les hice una pregunta. Decir qué significa cada uno de ellos, ya lo había dicho hace un momento, estadísticamente representa el valor de la variable, el valor real, que se le asigna o que es de la variable real, aleatoria, perdón. Y P sub I representa la probabilidad, que lo hemos estudiado en todo el primer parcial, que lo estudiamos en la clase pasada y que lo expliqué en la introducción y el refuerzo de la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, y tenerlas juntas matemáticamente, ¿qué significa? ¿Qué operación matemática se está resolviendo aquí? Una multiplicación. Una multiplicación, una multiplicación. Entonces, por definición, ¿cómo se calcula la esperanza matemática? Se calcula mediante el producto del valor correspondiente real, el valor real correspondiente con su correspondiente probabilidad, con su correspondiente probabilidad. Recuerden que en la clase anterior elaboramos la tablita de función de distribución de probabilidad en donde aprendimos a ver entre qué valores está el valor de la variable real, ¿verdad? El valor fijo real que le corresponde a la variable y cuál era su correspondiente probabilidad, cómo calculábamos la probabilidad, contábamos el número de veces que se repetía la ocurrencia, ¿verdad? De acuerdo a la regla de correspondencia, de acuerdo a los resultados, de acuerdo al evento que me pedían, y anotábamos su respectiva probabilidad. Esa relación la llamábamos función de distribución de probabilidad. Y hoy estamos aprendiendo que el producto entre esos dos valores y la suma de cada uno de esos valores que se relacionaron en la función de distribución de probabilidad, la suma de todos ellos, de esos productos, me da como resultado la esperanza matemática. ¿Cómo se lee esta fórmula? Se lee de la siguiente manera matemáticamente. La sumatoria desde un elemento hasta n elementos de los valores reales con su correspondiente probabilidad. De los valores reales de la variable aleatoria con su correspondiente probabilidad. Correspondiente porque su I es 1, 1, 2, 2, 3, 3, n, n, ¿verdad? Cada uno de los elementos se van sumando. Si lo queremos escribir de otra manera, escribimos x sub 1 por p sub 1 más x sub 2 por p sub 2 más x sub 3 por p sub 3 más punto, punto, punto más x sub n por p sub n. ¿Ok? Déjenme tomar un poquito de agua.
Ya, ahora sí, es que hoy me han hecho hablar más que otros días. Solamente a mí. Bueno, quiero que participen un poquito más jóvenes. Eso significa que no están leyendo, ni siquiera leyendo la clase anterior. Pero todavía están a tiempo. Miren, cuando ya llegue a la sexta semana, les diré jóvenes, aún tienen esperanza. Tiempo suficiente no lo tienen, pero si se sacrifican, tienen esperanza. En la séptima semana, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano. En la octava semana ya no tienen esperanza. ¿Ok? Del segundo parcial. Entonces, aún tienen esperanza y tiempo. ¿Sí? Vamos. Ahora sí está claro cómo leemos esta expresión matemática, ¿verdad? ¿Qué representa E sub X? ¿Verdad? Déjame ver si uso mejor el resaltador del propio, es más fácil. Entonces, hemos visto, vamos a ver un ejemplo facilito que ya hemos más o menos revisado, ¿verdad? Calcule la esperanza matemática, es decir, cuando le pregunte yo, calcule la esperanza matemática, lo que le estoy pidiendo es, aplique esta fórmula. ¿En qué consiste la esperanza matemática? En el producto del valor real, es decir, este valor real que está aquí. ¿Quién me dice qué error tengo aquí en esta X sub Y? En vez de 1, ¿qué debió estar escrito aquí? La I. La I, ¿verdad? En vez de ese 1 es X sub Y. Ahí me he equivocado en digital, por eso lo escribo ahí encima para que usted lo vea. X sub Y y acá P sub Y. La podemos escribir esta tablita, da lo mismo si la ponemos así horizontal o la ponemos vertical. Acá nos da lo mismo, ¿verdad? Si le ponemos aquí el X sub Y, uy, X y la Y chiquita, ¿no? Es subíndice que aquí no la puedo poner, y acá su P sub Y, ¿verdad? Entonces, déjenme borrar solamente para que ustedes lo vean. Aquí lo tenemos horizontalmente, ¿verdad? Este X sub 0, este 0 representa el primer X1. Este 1 representa el segundo X, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, 5, 6, hasta el último elemento. Ahora, eso es solamente leyendo la tablita. Y cada uno tiene su correspondiente. Yo ya le estoy dando, no le he dado desde el experimento. Puede ser que yo le ponga solo el enunciado, determine el espacio muestral, determine el evento, determine la regla de correspondencia es esta, elabore la tabla de la regla de correspondencia, elabore la función de distribución de probabilidad y calcule la esperanza matemática. Puede ser que yo le ponga el ejemplo completo, y le pida todo, ¿verdad? Para que usted tenga presente que puede ser que yo haga todo eso. Entonces pónganse a revisar. O como introducción, porque no me alcanzaría las horas de la clase, como ya he dado todos esos conceptos, vengo directamente a la nueva operación o proceso que estamos aprendiendo. ¿Ok? ¿Cuál es el nuevo proceso de operación? A determinar el cálculo o hacer el cálculo de la esperanza matemática. Entonces ya tenemos el valor de la variable aleatoria, los valores de la variable aleatoria, y ojo, en otras palabras, nos han dado la función de distribución. ¿Por qué? Porque tengo la relación entre el valor y su respectiva probabilidad. Hasta ahí no hay nada nuevo que explicar. Déjeme borrar esa curvita. Un borrador aquí. Este borrador. Y este borrador. Ya. Borré la pantalla. Nos vamos a quedar ahí para que ustedes puedan ver un poco más. ¿Aún ven bien, por favor? Villasís. Perfecto. Sí, sí se ve. Se me queda primerito en la pantalla. Déjenme cambiarme de pantalla para ver a otro estudiante. Sánchez Castro. Sí, genial. Sí, se lo Claro, así cambié de pantalla y puedo ver, porque no puedo verlos a todos por la pantalla compartida. A ver. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fácil, si ya me dan la función de distribución de probabilidad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar qué valor con qué valor.
0 con 0,5 y luego lo sumamos, multiplicamos y sumamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al último valor. ¿Y cuánto nos debe dar esa multiplicación y suma? 3,35. Hagan el proceso de la multiplicación y la suma rápidamente a pesar de que está aquí. Háganlo en la calculadora, por favor. Y verifiquen si de repente no haya digitado mal el resultado yo. ¿Ya hicieron el cálculo? ¿Les salió bien o no? Sí, dice Rodríguez Suárez. Él dice sí con la cabeza. Ok. Voy a los estudiantes que no están en mi clase, son Soriano,